Bendecido martes 12 de enero para todos ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga, les proteja, que este día sea un día de bendición en bendición para todos nosotros. Gracias a todos los que comparten estos mensajes, que el Señor les bendiga. Gracias por ser multiplicadores sobre todo de la palabra, porque estos mensajes, estos videos se centran en la palabra de Dios que cada día nos presenta la liturgia de la iglesia en la Santa Misa. Hoy, martes de la primera semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos, que es el Evangelio que venimos leyendo en estos días, nos dice: en aquel tiempo llegaron a Cafarnaún, y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad y no como los letrados y los fariseos. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Mis hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En San Marcos, después del bautismo en el Jordán, pues vamos a ver todo el ministerio público de Jesús en Galilea, en la parte norte. Vemos que se establece hoy en la ciudad de Cafarnaún, a orillas del mar de Galilea. Ahí va a ser como la casa de Jesús. Cuando uno visita ese sector de Cafarnaún, en la entrada hay un título que dice el pueblo de Jesús. Pero el pueblo de Jesús en el ministerio público, es decir, cuando ya después del bautismo empezó su ministerio. Y como es corriente, como es costumbre y como es tradición, va a la sinagoga el sábado, que es la tradición judía de ir a escuchar la ley, de escuchar la Torá, que es el nombre propio, escuchar los anuncios de los profetas y meditar en ellos. Y allí llegó y proclamó la palabra. Y el primer hecho que resalta el evangelista Marcos es la autoridad. Su palabra es una palabra con autoridad. Pero cuidado que esa autoridad en un primer momento está centrada en la persona de Jesús. Jesús con su persona, con su forma de ser, con su personalidad impacta a gente que realmente es desconocida para él. Recuerden que él es de Nazaret, bueno, allí fue donde se crió, porque nació en Belén. Y es interesante ver cómo la gente queda impactada primero de la persona, porque la persona, la personalidad y la manera de llevar la vida impresiona, impacta. Ya han escuchado de los prodigios que está haciendo y ahora lo contemplan, lo ven y ven en él a una persona con autoridad. Hermanos, es que cuando una persona es una persona de bien, se le nota. Cuando una persona es una persona de mal, se le nota. El ambiente que esa persona genera alrededor de ella puede ser un ambiente de bendición o puede ser un ambiente de repulsión. En el caso de los fariseos, por ejemplo, la gente ya los veía y decía: ay no, qué pereza esta gente otra vez. En cambio, en el caso de Jesús, la gente decía: ¿qué autoridad es esta? Porque la autoridad empieza por la persona. Luego, el segundo momento, la autoridad de su doctrina. Este modo de hablar es nuevo, dicen ellos, porque habla con autoridad. Ya les había dicho alguna vez a ustedes, hermanos, que Jesús y la palabra que anuncia es una misma realidad. Mientras que los maestros, los rabinos proclaman una palabra que es superior a ellos, pues aquí Jesús y la palabra que anuncia es la misma realidad. Recordemos a San Juan: la palabra se hizo carne. Es decir, esa palabra tiene autoridad porque es la palabra que ha creado todo, es la palabra misma que se encarnó en el vientre, en el seno de la Santísima Virgen María. Ese modo de hablar es nuevo, y no es que sea nuevo tanto en el contenido, aunque el contenido es decirle a todos que tenemos un Dios que es Padre, que tenemos un reino abierto ahora gracias a Él, pero también es nuevo
porque habla desde la caridad, desde el amor. Porque aquí no le va a sacar a la cara a la gente las leyes y las leyes y las leyes y la ley, sino va a sacar a la cara que el centro de todo es amarse, el amor, que Dios nos ama y que tenemos que amarnos nosotros. Y finalmente el tercer elemento es el poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Y aquí la palabra de Dios, o sea, la palabra de Jesús expulsa a un demonio con solamente decirle: cállate y sal de él, porque su palabra es una palabra con el poder. Claro, si con la palabra creó todo, nos lo dice el Génesis, creó todo lo que existe por medio de la palabra, pues esa palabra tiene el poder de expulsar de nosotros los ataques del enemigo, como en el caso de la sinagoga. Claro, ahí reafirman ellos que esa autoridad diferente, es nueva, porque expulsa a los demonios y todo lo hace con amor. Y el texto termina diciendo que su fama se divulga. ¿Pero qué se divulga de él? Que su palabra tiene poder. Hermanos, creamos en la palabra. La palabra ayer y hoy es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús en el Evangelio. Creamos en el poder de la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.